Los que conocen esta ciudad me han dicho que de aquí, de este puente, hacia allá, es el lugar más peligroso aquí en la ciudad de Rotterdam. Pues hoy me he levantado bien temprano para saber si realmente este lugar sí es peligroso o qué concepto tienen las personas aquí de peligrosidad. Voy a hacer una comparativa porque soy colombiano, conozco muchos barrios peligrosos en mi país, a ver si realmente se consideran peligrosos o es que la gente tiene otro concepto de seguridad en este país. Acompáñame y lo descubriremos juntos. Una de las cosas más curiosas que te encuentras cuando vas caminando por este lugar es que lo que ves es mucho comercio. Es la primera, digamos, impresión que te da, es comercio por todo lado. Y ustedes saben que aquí en los Países Bajos, pues digamos, no es muy normal el tener tanto comercio en todo lugar, ¿no? El comercio se concentra solamente en el centro. Y esto hace, obviamente, que aquí lleguen personas de muchos lugares. El tema de los turcos, el tema de los chinos, inclusive el tema de los latinos, armando pues el tema de sus negocios. Y esto convierte en estos barrios. ¡Hey! Miren, esta hermosa camioneta, esta Porsche, aquí, atrás mío, en este barrio, supuestamente uno de los más peligrosos de aquí de Rotterdam. Mire, quiero que me acompañen acá un poco. Les voy a mostrar una de las zonas donde la policía viene constantemente a hacer, entre comillas, visitas casuales. Yo quiero que vean la estructura de este edificio. Aquí realmente la situación es totalmente diferente. Mucha basura, grafitis, en fin, por donde tú vas, tú sientes como que aquí nadie le ha puesto, eso es como tierra de nadie. Y aquí va un dato curioso de este país que yo me vine a dar cuenta es haciendo este video el día de hoy. Hay ciertos edificios como estos, quiero que chequen este edificio, que son edificios de apartamentos, pero en algún momento también fueron oficinas o fueron bodegas. Resulta que estos edificios a veces es más difícil o más caro demolerlos que restaurarlos, porque aquí el tema de la construcción es muy, pero muy costoso, tú digamos, remodelar un lugar, porque primero que todo el tema de la mano de obra aquí es muy, muy costosa. Aquí a las personas que trabajan en construcción les va muy, pero muy bien. Y lo que yo quiero que ustedes sepan es que la gente de algunas regiones de aquí de Holanda lo que hacen es que permiten que personas vivan en estos lugares, entre comillas, abandonados. Y ustedes dirán, ¿cómo así que permiten? Pues sí, si tú de pronto no tienes dónde dormir, no tienes dónde vivir, no tienes, digamos, esos medios para pagar porque estás en quiebra o lo que sea, digamos que la gente te permite vivir ahí. No sé si alcanzas a ver esta casa, dice, o ese apartamento que está inclusive con un papel, dice B2. Entonces te dicen, bueno, tú vas a vivir ahí, no puedes estar todo el día, sino que es más que todo como para dormir. Tampoco es que puedas amoblar ese lugar, volverlo pues una casa full. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos necesitan ese lugar, simplemente te dicen, tú tienes que salir. Es decir, no hay un contrato fijo, pero ellos sí te dicen a ti, en el momento que necesitemos ese lugar, te tienes que ir. Y otro requisito es que tú no puedes vivir ahí con menores de edad. A veces lastimosamente se han encontrado en estos lugares, digamos, tema de microtráfico, del tema de venta de drogas, de alucinógenos, a menor escala obviamente, pero eso hace obviamente que las tasas de delincuencia, de seguridad, ya que la policía está constantemente, pues suban, porque cada vez que la policía hace una visita a un lugar como estos, pues automáticamente queda reportado, y cuando sacan las estadísticas anuales, pues estos lugares van de primero, y es por eso que se consideran tan peligrosos o de tanta pobreza. Algo también que es importante caminando por este lugar, que realmente les soy sincero, no siento absolutamente nada de miedo caminando por acá. Bueno, podrá pasar en las horas de la noche, no sé, pero vamos a hablar realmente la realidad. Y es que estos barrios, digamos, tienen mala fama por el tema de las personas que viven. Con esto quiero que me pongan mucho cuidado, porque no estoy diciendo que aquí va gente mala, no, vivirá inclusive gente mejor que tú y yo. Pero lo que pasa es que como son de tantas nacionalidades y tantas culturas, digamos que cada quien tiene sus propias formas de vivir y formas de convivir. Entonces yo te pongo un ejemplo, aquí está prohibido después de las 10 de la noche o antes,
tener música a alto volumen. Y de pronto para algunas culturas, inclusive para nosotros como latinos, es normal que de pronto tú un viernes o un sábado quieras poner musiquita y de pronto para la otra cultura no. Entonces se presentan mucho ese tipo de problemas entre vecinos, o el tema de mascotas, o el tema del ruido. Entonces eso hace que la policía esté viniendo aquí constantemente. Y no vamos a decir mentiras, que a veces la policía le tiene un poco de recelo a estas culturas. Entonces como que los barrios empiezan a coger cierta fama, entre comillas, de barrios peligrosos, de barrios conflictivos. También no te puedo negar que el deterioro de los edificios aquí se puede observar. Es decir, tú aquí, a diferencia de otros lugares que hemos caminado aquí en los Países Bajos, aquí sí ves como el descuido, no sé si del Estado o no sé si de las personas que viven acá. Entonces no ves todo como tan bonito, como tan perfecto como otros lugares de Holanda que yo les he mostrado. Entonces también eso genera que visualmente pienses que esto es un lugar peligroso. Pero definitivamente a mí en este momento lo más peligroso que se me hace es ese parque de allá que está totalmente abandonado, porque yo voy caminando aquí, ya llevo un par de minutos y hasta ahora todo el mundo tranquilo, todo el mundo amable y no pasa realmente nada. Mira, nosotros venimos de allá aproximadamente 300 metros. Era ese lugar que se consideraba como una zona roja aquí en Rotterdam. Y caminando ya solamente esos 300 metros ya te encuentras con este parque tan bonito para caminar. Ya te encuentras, digamos, estos apartamentos un poco más organizados. Esos de allá, que son, digamos, apartamentos, o te encuentras las típicas casas holandesas, que son esas de allá, que realmente, si tú vas caminando por ese lugar de allá, y yo te digo que estás en cualquier otra ciudad, tú me creerías, porque todo es exactamente igual. Este es un barrio, y lo que ves allá, vamos a ver si vamos hacia allá, es un barrio tradicional holandés. Mire, aquí ya pasando, aquí los prometí, miren, me pegué la caminadita hasta acá. Este es un barrio típico neerlandés. Y ustedes en ese video que les muestro mi ciudad, que se llama Hogeveen, la pueden buscar por Google, es una ciudad muy pequeña, van a ver es esto, como este tipo de casas neerlandesas. Miren, realmente no es mucho la diferencia. Y lo que yo te decía, el barrio supuestamente tan peligroso está en la parte de atrás. Y acá ya encuentras, miren, este lugar tan espectacular que parece como si fuese, no sé, todo bien perfecto, el tema del pasto bien cortado, el tema de los jardines. Es decir, ya aquí encuentras un poco más de organización, ¿no? En lo que puedes ver visualmente. Pero lo que me encanta es ese parque que tú ves al lado de allá. Y como siempre, miren, cada vez que ustedes me ven haciendo un video, esta es la acera de peatones. Es normalmente pues de este color gris de baldosa. Y cada vez que ustedes vean ese color como un poco marrón, sí, aunque no todas están así, pero yo creo que un 70% de las vías de las ciclovías son de ese color marrón. Por ahí no camines, es mi recomendación. Lo más seguro es que un ciclista te eche el pito y termines en problemado. Miren, aquí tienen este tipo de letreros y yo creo que en todas las esquinas los he visto. Atención, vecinos preventivos o prevención de vecinos. Y aquí dice, cuidado, WhatsApp. Entonces si ven aquí a alguien haciendo algo un poco extraño, pues lo más seguro es que le van a whatsappear a la policía para que venga y te pregunte, oye, ¿qué estás haciendo por aquí? No te conocemos, ¿por qué andas con una cámara hablando a esta hora tan temprano? Y ya, o si estás haciendo otra actividad, también lo más seguro es que la policía te pare, porque la gente siempre está obviamente haciendo el tema del autocuidado, ¿no? La autoseguridad. Y aquí en Holanda pasa mucho eso. Me ha pasado ya en un par de ocasiones cuando estoy grabando más que todo en los pueblos. La policía como que, hola muchacho, ¿qué haces? Ah, no, haciendo un video. Me toca mostrarles un poco el canal. Y bueno, no pasa nada, porque aquí la gente mantiene muy pendiente. Como yo les decía, culturalmente es muy normal que estas personas tengan siempre el tema de las ventanas abiertas, porque es algo de cultura de hace muchísimos años. Yo en algunos videos les he comentado la historia sobre por qué aquí en Holanda es normal que las personas tengan las ventanas o abiertas o sin cortinas y que tú puedas mirar absolutamente todo lo que hay adentro. Es importante aclarar que los índices de criminalidad en este país son mínimos, tanto así que muchas de las cárceles que estaban activas
han ido cerrando paulatinamente porque no hay presos. Aquí realmente no es normal que tú vayas caminando y te vayan a arrancar el celular o te vayan a coger una esquina y te van a robar. Realmente no sucede muy a menudo. Lo que yo te decía es el tema del cosquilleo, el tema de que si te descuidas te sacan tu celular, si te descuidas te abren el bolso y te sacan tus cosas, o se te llevan tu bolso y los hacen en una esquina. Eso no significa que no sucedan las cosas, porque la policía ha lanzado unas informaciones bastante curiosas, y es que no te recomienda andar por ciertas zonas y a cierta determinada hora que no pases, porque digamos podría sucederte algo. Lo hacen como manera de recomendación, pero yo me pregunto, si realmente no pasara nada, ¿por qué hacen ese tipo de recomendaciones a las personas? Entonces yo creería que de pronto sí pasa, pero a veces no nos enteramos de esa situación. Me gustaría saber, si tú vives aquí en los Países Bajos o en otra ciudad europea, ¿cómo son las tasas de delincuencia? ¿Cómo son las tasas de inseguridad en tu ciudad aquí en Europa? Me gustaría saberlo, porque en Latinoamérica ni se diga. Así que yo no me atrevería a juzgar si realmente estos barrios son tan peligrosos como lo dicen, porque a mi parecer, pues realmente el peligro que existe es más que todo un concepto que se ha hecho por las personas que viven ahí de diferentes nacionalidades. Es mi parecer. Estuve caminando realmente por todo este vecindario, por todo este barrio, y lo que veo es gente trabajadora, gente para arriba y para abajo, trabajando, ganándose la vida. Así que si tú vives por aquí en los Países Bajos, me gustaría saber qué concepción tienes, si realmente existe el tema de inseguridad, si lo has vivido, porque es tu experiencia también, me gustaría que me la dijeras, porque para mí este es un barrio común y corriente, con gente trabajadora. Y aquí donde empezamos esta aventura, aquí en la central estación de esta hermosa ciudad holandesa, Rotterdam, pues yo me despido de ustedes con estos hermosos edificios de fondo. Y si te gustó este viaje que hicimos a esta hermosa ciudad, con esta cantidad de videos que hicimos, pues te pido que hagas parte de esta comunidad viajera suscribiéndote, y no olvides darle clic a la campanita para que estés notificado cuando subamos información nueva. Y si me quieres tener un poquito más cerca y conocer un poquito más de mí, aquí te dejo mis redes sociales, también eres bienvenido, y nos vemos otro día con otro video más. ¡Dui, dui!